la guerra moderna y las guerras proxy. Y después va a tocar 3 temas: el tema de fake news y guerra en Europa, el tema economía y geopolítica, con ejemplos. Y el último tema, voy a hacer una introducción al tema del contexto regional como tema para tratar próximamente. ¿Les queda claro? Perfecto. Yo les pasé algunas cosas para ver, ¿las vieron? Sí. No sé si las leyeron Sí. o no, Sí. pero yo las voy a utilizar y después por ahí las vemos todos juntos en cada uno en su celular. Pues yo las tengo separadas ya. Después yo estoy acá, yo saco el celular. ¿Y quedó claro? Sí. Bien. El primer punto es, la pregunta es, si ha empezado a grabar ya, ¿qué es la geopolítica? Hay distintas definiciones sobre el tema de qué es la geopolítica, inclusive en el desarrollo del pensamiento geopolítico ha ido modificándose esta definición. Nosotros lo que sería conveniente es que pensemos la geopolítica como los distintos proyectos de poder desplegados en el espacio y en el tiempo. Esta es una formulación muy amplia, porque esto podríamos hablar de geopolítica de la primera dinastía egipcia en el 2300 a.C., podemos hablar de China, de Sun Tzu. Bueno, evidentemente la geopolítica en ese momento era acción y había pensamiento para la ejecución, hasta que se estructura como una disciplina más o menos en el fin del siglo XIX. Como muchas otras disciplinas, está vinculada con proyectos de expansión imperial. Yo siempre uso el ejemplo de la antropología. La antropología era un brazo de la expansión imperial de Inglaterra en el mundo, claramente. Después fue transformándose y complicándose, pero era eso. Y la geopolítica también. Hasta acá estamos bien. Sí. Cualquier cosa me interrumpe, me pregunta. Segundo punto. ¿Cómo nace la ciencia? El primero de hablar en términos geopolíticos es un pensador europeo que se llamó Friedrich Ratzel. Pero el pensamiento de Russell está más vinculado con la geografía, con el espacio territorial. Ahí se establece que la ciencia que establece que la geografía y los grandes espacios desempeñan un papel decisivo en la vida de los estados. El individuo y la sociedad humana dependen del suelo en que viven. Hay una vinculación muy estrecha con el suelo, con el territorio. No tanto con el tiempo, pero esta es el primer momento de la geopolítica. Ahí aparecen otros autores, yo los voy a nombrar. El primero que acuña el término geopolítica es un politólogo y geógrafo sueco que se llamó Rudolf Helen, con K-J-E-L-L-E-N. Él es el primero que acuña el término geopolítica. Si bien el pensamiento lo había trabajado ya Friedrich Ratzel como concepción, el que acuña y le da forma es Rudolf Helen, un politólogo geógrafo sueco que trabajó con un criterio más tradicional, vinculado también más con la cuestión geográfica que con la expansión imperial. El que le va a dar un giro muy importante a la disciplina. Y con esto estoy haciendo un resumen muy amplio, podríamos hablar mucho más, pero en líneas generales son estas las características salientes. Es un geopolítico inglés que se llamó Halford, con H, John Mackinder. Mackinder. El corazón M de la con tierra. 6K, Mackinder, que desarrolló lo que se llamó Mackinder con 6K.
Teoría del corazón de la Tierra, Exactamente. Lo que va a desarrollar es algo que va a tener que ver mucho con lo que vamos a hablar después, que es el tema de la teoría del Heartland. ¿Qué es el Heartland? Él va a decir que el núcleo central de la cuestión geopolítica es lo que se llama, lo que él va a llamar en 1904 Heartland. Es la teoría del corazón de la Tierra. Por supuesto que es europeizante esta visión, como todo en 1904. Y la hegemonía del pensamiento occidental era muy evidente, estaba centrada todavía en la hegemonía del Imperio inglés. Mackinder va a decir que había que tener en cuenta, ya en 1904, que en la que la teoría del corazón de la Tierra establecía que quien controlara el Heartland iba a controlar el mundo. En Eurasia, en el límite de Europa y Asia. En Eurasia. Va a decir que Eurasia tiene una característica muy importante, que es una amplia extensión y una poderosa reserva de recursos económicos, de diversidad de recursos económicos. Fíjense lo que voy a decir, una central área agrícola en el este del Heartland, y a medida que avanzamos hasta la Siberia vamos a encontrar carbón, petróleo, gas, madera, agua dulce, minerales estratégicos. En la Siberia también. Fíjense que yo lo que estoy describiendo es un área que tiene una importantísima cantidad de grados en la distribución meridional y septentrional de las coordenadas geográficas. Prácticamente cubre casi la mitad de esa distribución geográfica. ¿Por qué va a decir eso? Porque él era un teórico del Imperio inglés. Y la hegemonía imperial inglesa estuvo centrada en la colonización. Y la colonización requería, para una vigilancia estrecha de la misma y de la actividad económica en las colonias, de una poderosa armada, que era lo que contaba como ventaja estratégica Inglaterra, la armada inglesa. Acá aparece entonces este concepto tan importante de un imperio centrado en el mar, la Marina Británica, y una visualización del Heartland como la clave para la continuidad del poder anglosajón. Lo que va a decir Mackinder, esto es importantísimo, solo Inglaterra va a permanecer como imperio si controla el Heartland, directa o indirectamente. No es solamente el dominio territorial. Fíjense qué loco, ¿no? Porque la teoría de Mackinder es teoría. Es un desafío para el Imperio inglés. Y la forma que imagina el Imperio inglés de mantener esa hegemonía es planteándose como objetivo la división de la Rusia zarista con Europa. Gran juego. La regla teórica de ese juego de Mackinder es, esto lo plantea en un libro, hay un libro de Mackinder que se dedica a este tema, que el libro se llama Ideales Democráticos y Libertad, que es de 1904, si no me equivoco. En ese libro Mackinder lo que plantea claramente es que Europa y Rusia deben mantenerse divididas. Más de 120 años. Esto significa que los tiempos históricos no son los de nuestras vidas, claramente. Dato.
En ese libro Mackinder dice, quien domina el este de Europa domina Geerland. Quien domina Geerland reina en la isla del mundo. Y quien reina en la isla del mundo gobierna el mundo entero. Él lo dice, ¿eh? Quien domina Geerland, quien domina el este de Europa, domina Geerland. Quien domina Geerland, reina en la isla del mundo. Y quien reina en la isla del mundo, gobierna el mundo entero. Esto pueden tomar nota. De todas maneras, cuando esto va a salir en el texto, ¿eh? Así que si quieren tomar nota, tomen, pero... ¿Qué hace Yagui? Bueno. Sí, por eso lo está grabando, porque después lo vamos a grabar. Por eso, digamos que... La idea es no, eso. lo escribe, lo desarrolla. Él muere después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, si mal no recuerdo, en 1947. Esto lo escribe en 1904. Hay un acontecimiento muy importante, histórico, que es la Primera Guerra Mundial, y tan importante como toda la Primera Guerra es el Tratado de Versalles, que va a redefinir la estructura de poder mundial después de la Primera Guerra Mundial. Él va a tener una postura muy interesante, porque va a recomendar a los signatarios del Tratado de Versalles, ganadores y perdedores de la Primera Guerra, va a recomendar una actitud, una posición que tiene que ver con la prudencia. Y dice, tengamos en cuenta que una posición excesivamente dura con los derrotados puede generarnos problemas serios. Ahí es que va a plantear como política mantener dividida a Europa de Rusia para evitar la unidad continental a través de un proyecto euroasiático. La posición de Mackinder se va a retomar después del 45. Fíjense qué notable. Hay un diplomático norteamericano que se llamó George Kennan, que es el que va a diseñar la estrategia de contención en 1945-46, 47 inclusive, la estrategia de contención de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Va a decir que con una estrategia de contención territorial podemos evitar la consolidación de Rusia y la unificación con Europa para evitar que el Geerland sea hegemonizado por Rusia. En el contexto, esto establece el contexto de la Guerra Fría, porque ¿qué va a hacer Estados Unidos? Ante la evidencia de la construcción de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Estados Unidos diseña, junto con Europa, las bases que van a mantener esa pared que simbólicamente en Alemania va a ser el muro de Berlín, pero que no solamente es el muro de Berlín, sino toda una estructura militar que recorre toda esa línea no imaginaria, real. La cortina de hierro. Esa es la cortina de hierro. Esa es la verdadera, la amplia cortina de hierro, exactamente. No la de Berlín. Es buen término. Bien. De todas maneras, después de 1919 va a aparecer otro importante geopolítico, pero del otro lado, del otro lado del territorio. Porque acá el actor que falta es Alemania. ¿Quién es el teórico alemán, que es geopolítico, que va a diseñar el proyecto alternativo al proyecto anglosajón? Porque ya podemos hablar del modelo anglosajón. Lo que pasa es que en ese momento el modelo anglosajón era hegemonizado por Inglaterra y Estados Unidos se subordinaba como subpotencia a Inglaterra en 1919. 1919, por ahora. Ese va a ser el geopolítico alemán, va a ser Karl Haushofer. ¿Qué va a decir Haushofer? La definición de él es: la geopolítica es la base científica del arte de la actuación política en la lucha, a vida o muerte, de los organismos estatales por el espacio vital. Es lo que se llama, es lo que técnicamente en geopolítica los estudiosos de la geopolítica denominan la teoría del Lebensraum, de la teoría del espacio vital.
Pero ya habla de estados también. Claro. Habla de Oh. lucha, no de imperios, de Es estados. absolutamente desde el aparato del Eso Estado. es Sí. importante. Y el pueblo está subordinado a la construcción del Estado. Clarito. Clarísimo. Yo no digo que esto sea mejor que esto. No, Yo ¿podés trato de repetir hacer. ¿Puedes repetir la definición? La geopolítica es la base científica del arte de la actuación política. En la lucha a vida o muerte de los organismos estatales por el espacio vital. Es más claro echarle agua. Fíjense que entonces, esta cuestión del Leverraum, ¿qué pasa acá? Alemania queda absolutamente disminuida económica y su potencial de desarrollo después de la Primera Guerra. Esto genera un primer momento de construcción de izquierda, con Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo, que son destruidos por los restos de la burguesía europea y algunos sectores de la propia Alemania. Y entonces viene el momento, lo que yo llamo el momento nacionalista de Alemania. Ustedes saben que Hitler no fue el primer ideólogo del nacionalsocialismo. El teórico más importante que tuvo fue Rudolf Hess, que cae preso junto con Hitler cuando organizan el Putsch en 1923. 24, 23. Claro. Cuando, sí, ahí tengo una duda. Bueno, lo vemos después. Cuando ese Putsch se organiza, caen presos, ¿saben quién lo visita a ellos? En la cárcel, Haushofer. Y él visualiza el potencial de Hess y de Hitler para organizar la recuperación de la economía alemana en términos de su doctrina, el Leverraum. Fíjense qué importante. ¿Queda claro esto? Sí. Bueno. Este es el cuadro de situación que tenemos en 1919 y hasta 1924. Lo que viene después, hasta 1933, es el crecimiento político del nacionalsocialismo en Alemania y el conflicto armado, Segunda Guerra Mundial. Pero fíjense que la geopolítica de Haushofer es la que vertebra este pensamiento, hasta que tiene una ruptura. Esto lo comento ahora, en otro momento lo podemos echar a trabajar, pero Haushofer tiene la ruptura con el pensamiento de ya consolidado Hitler como conductor del pueblo alemán, porque fue eso, nos guste o no nos guste, fue el conductor. ¿Cuándo? Cuando Hitler comete el error de querer apoderarse y controlar el Heerland europeo asiático, la invasión a Rusia.